Buenas tardes, mi nombre es Mariana Herrera, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Y a nombre del equipo de Reurbano, el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y Fundark MX, les agradecemos mucho su presencia y damos la más cordial bienvenida a esta ponencia, Recorrido Virtual Mucho Museo de Chocolate, 10º aniversario. Antes de comenzar, voy a ceder la palabra a Genovefa Raicovi del equipo de Reurbano. Muchas gracias, Mariana. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. A mí, la verdad es que me emocionan mucho estos recorridos. Y en especial, el Museo de Chocolate de Mucho, porque, digo, justo enfrente, quienes hayan ya caminado la zona, tenemos nosotros uno de los desarrollos que se llama Milán 44 y recién terminamos un proyecto a la vuelta de una remodelación de un edificio Art Deco que se llama Liverpool 9. Entonces conozco perfecto la zona. Este museo, bueno, es para los amantes de chocolate como yo, bueno, es una gozada. Y la verdad es que es un gran patrimonio que tenemos, ¿no? Y bueno, el inmueble, el edificio es una belleza. Pues muchísimas gracias a todos, que disfruten mucho el recorrido y gracias también por la invitación. Muchas gracias. Pasamos con Oliver Romo, presidente de Difusión de Asuntos Internacionales Hipatia AC. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo querría empezar precisamente pues también reconociendo este 10º aniversario tanto del Museo de Chocolate, felicitando por supuesto a la arquitecta Ana Rita García Lascurain, como a Fundark MX, gracias también por la invitación y por supuesto a través de la arquitecta María Bustamante. Pues la verdad es que a nosotros nos emociona muchísimo porque también tenemos muchos años dedicados no solamente al tema general del patrimonio mundial, sino al patrimonio, bueno, dentro de ello el patrimonio intangible y por tanto aterrizamos en la cocina mexicana y por tanto aterrizamos en el tema del cacao y el chocolate, que haciendo una especie de pequeño parangón, yo diría que el cacao y el chocolate son una de las bases, uno de los fundamentos de la arquitectura culinaria mexicana, así lo voy a decir porque pues igual que otros ingredientes como el jitomate, como la calabaza, por supuesto el maíz, pues el cacao y el chocolate nos representan a un nivel cultural fundamental en la identidad, que esta identidad de todos los días, ¿no? De esta conjunción que además vemos en el Museo de Chocolate, entre la arquitectura, el trabajo extraordinario que ha realizado la Fundación y por supuesto liderado por Ana Rita García, y que dentro de esta arquitectura física pues tenemos esta arquitectura sensorial, estos aromas, esta degustación, este gusto de encontrarnos identitariamente dentro de esas paredes, pero además compartirlas con el mundo. Entonces nosotros desde Hipatia, dedicados a los temas de patrimonio mundial y en este caso relacionado con las cuestiones del chocolate, no tenemos más que saludar, agradecer y fomentar esta posibilidad que tenemos de encontrarnos en este espacio privilegiado, tanto arquitectónicamente como culturalmente por las cuestiones del cacao y el chocolate, pues un espacio en el que los mexicanos nos sentimos orgullosos, por supuesto nos sentimos calientitos, nos sentimos abrazados, pero que además tenemos la oportunidad de compartirlo pues con todo el mundo. Yo siempre he considerado que el chocolate, pues en particular, es el producto de origen mexicano más cosmopolita. No hay lugar del mundo, no hay ciudad en el mundo donde no se conozca y se consuma de manera constante el chocolate. Entonces, vaya que es un gran embajador de nuestra cultura gastronómica, culinaria en particular. Y pues bueno, en realidad nos sumamos a esta celebración que en este 2022 se está llevando a cabo tanto la Fundación Mucho como también lo extendemos a la Fundación de la Arquitectura Mexicana, y pues encantados de compartir en este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades y que sigan los éxitos ahora y siempre. Muchas gracias por las palabras y la introducción. Voy a ceder la palabra ahora a la arquitecta María Bustamante, presidenta de Fundark MX. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Oliver, por tus palabras tan lindas y también gracias a ti, Jenny, por estar con nosotros esta mañana. Yo también quiero, bueno, en nombre del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, de Fundark MX y de esta alianza de hoy tan especial con Reurbano, con Hipatia, UNESCO México, que hay una cierta relación, y también con el Mucho, que es justo pues nuestro invitado principal,
pues agradecer que nos acompañen en esta transmisión de este domingo a la 1 de la tarde. Quiero decirles que hoy es una presentación muy especial porque realmente, pues para la Fundación siempre hablar del rescate del patrimonio ha sido como su esencia. Y el patrimonio no se rescata si no es a partir de acciones personales, como la que está haciendo Oliver, por ejemplo, de tratar de hacer que se nomine como Patrimonio de la Humanidad el chocolate, que como ustedes saben su origen es México, y ojalá y lo logre. Por personas como ellos es que se pueden lograr que las cosas sucedan. Y lo mismo con el rescate del patrimonio, como lo lograron la arquitecta Ana Rita García Lascurain y también con el arquitecto Richard de Pirro, cuando empezaron a rescatar esa bellísima casa que hoy alberga al Museo del Chocolate en la Colonia Juárez. Hace no mucho, un par de décadas, la Colonia Juárez no tenía la pujanza que hoy tiene. Si ustedes recorren sus calles, todas estas calles de nombres de ciudades europeas, Londres, Dinamarca, etcétera, y las recorren, van a ver cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido transformando su arquitectura a partir de estas intervenciones puntuales de propietarios diversos y de empresas como Red Urbano que han estado haciendo que esto vaya cambiando paulatinamente. Que se vaya regenerando una ciudad es de muchísimo valor, es lo que la mantiene viva y lo que hace que sus habitantes también aprecien sus entornos, sus colonias y sus barrios. Entonces, ejemplos como el de hoy, la verdad es que son súper, para nosotros son muy motivantes porque son iniciativas que son de muchísimo esfuerzo y que al final logran pues establecerse. Hoy celebramos pues estos 10 años que tiene el Museo del Chocolate ya establecido, ya de abrir sus puertas, pero es una historia que todavía lleva más años detrás, ¿no? Para fraguar estas ideas. Lo mismo sucedió con Fundark. Empezamos igual hace 10 años con una idea que nace por el amor a difundir lo valioso de México en distintos ámbitos, su historia, su cultura, la arquitectura, el urbanismo, y pues eso nos hermana. Así es que para mí el que tengamos esta plática del día de hoy, de saber de propia voz de su directora, Ana Rita García Lascurain, qué significó el rescatar esta casa, y qué ha significado estos 10 años de empujar un proyecto para hacer que haya una dignidad y un gusto por el amor a la historia del chocolate en México, yo creo que es de una gran valía. Entonces, es un gusto para nosotros que puedan ustedes recibir este mensaje de su propia voz y pues disfrutémosla. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a los tres y antes de dar inicio a la ponencia me permito leer la semblanza de la ponente. Ana Rita García Lascurain es arquitecta por la Universidad Iberoamericana con un máster en dirección inmobiliaria por el ITAM y la Universidad Politécnica de Madrid. Es socia fundadora del DGLSC, empresa dedicada a la arquitectura y diseño urbano desde 1993. Fundadora y arquitecta del Mucho, Museo del Chocolate en la Ciudad de México, el cual dirige a la fecha. Su trabajo de diseño y arquitectura, así como la iniciativa del Museo del Chocolate, han sido publicados ampliamente en medios mexicanos y también de otros países. Su trayectoria combina un constante intercambio de ideas y creación de nuevos proyectos con el quehacer del museo. Y bueno, antes de comenzar, los invitamos también a dejarnos todas sus preguntas, sus comentarios, sus dudas para al final, en la ronda de preguntas, poder compartirlas y pues que puedan mantener su micrófono apagado a menos de que vayan a realizar alguna intervención. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra a nuestra ponente. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, un verdadero gusto, una celebración. Y antes de comenzar, todo mi agradecimiento, respeto y admiración por María Bustamante y lo que ella con el equipo de Fundark México ha construido también en esta década, que se dice en una palabra, pero se sabe la labor y el esfuerzo, como bien dijiste, María, y bueno, la entrega completa a México, a su cultura, a su arquitectura y a esta combinación tan particular que se ha dado en nuestro país de naturaleza y de humanidad. Entonces, María, todo mi respeto y gracias por provocar este evento del día de hoy, que en lo personal me ha puesto a desempolvar pues todos los antecedentes de esta construcción arquitectónico, más diría yo social, que es el Museo del Chocolate, y a mirar un poco hacia atrás.
a lo largo de estos 10 años creo que nos sucede, y hablo ahora en voz de arquitecta, no de persona de museo o de cocinera, nos sucede que las obras se desarrollan intensamente, el día al día y la cotidianidad son muy llenos de actividades y de empuje para lograr estos eventos, y no tiene uno mucho a veces el espacio o la perspectiva, para seguir hablando como arquitecta, para observar todos estos sucesos que se van llevando a cabo, estas construcciones humanas. Una de las grandes virtudes y labores de lo que ha logrado Fundar México es precisamente eso, tomar la perspectiva necesaria para poder valorar el patrimonio arquitectónico de México y poder construir estas alianzas tan increíbles como las que tenemos el día de hoy. Yo también, Jenny, estoy muy feliz de acercarnos a Reurbano, sobre todo sabiendo que estamos tan cerca y sabiendo la labor que ustedes hacen tan increíble de restauración y bueno, compartiendo esta fascinación por traer de regreso un nuevo uso, una nueva función a un edificio antiguo. Entonces, vecinos de Reurbano, celebro con ustedes también de la mano lo que ha sucedido en todo este movimiento de la Colonia Juárez en los últimos años y más ampliamente en la última década. Gracias a todo el equipo de Fundac México, al Colegio de Cronistas. Oliver, un gran gusto encontrarte en este foro y saber que estamos en la misma trinchera de pues seguir revalorando la cultura mexicana del cacao y el chocolate y seguirla llevando a nivel mundial en todos los aspectos y vertientes tan complejos que tiene esto. Si me permiten 2 segundos técnicos, voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, arquitecta, y también felicidades por la gran labor que hicieron. Es hermoso, en serio, este inmueble. Es espectacular, espectacular. A mí, cada vez que voy, bueno, o sea, hay ciertos detalles y cada vez va cobrando más vida, ¿no? Y es hermoso saber cómo se está transformando nuestra linda ciudad, y como dice la arquitecta María Bustamante, a caminarla, a gozarla, a vivirla, a valorarla, ¿no? Cada metro cuadrado que hay en esta bella ciudad. Muchas gracias. No, al contrario, Jenny, y por favor me encanta María, Mariana, Oliver y todos los presentes que puedan tener una voz. Yo siento este evento más como una conversación que como una ponencia unilateral, entonces hagámoslo de esa manera, por favor, a lo largo de la presentación. Pues arrancando, nuevamente agradezco el diseño de este cartel por parte de Reurbano, porque precisamente es la vista de ustedes hacia nosotros, y me da mucho gusto que es una vista muy actual. Ahora ya, como sabrán, tenemos un segundo módulo de mesas afuera en esta nuevo aire de la Ciudad de México, en la que ya finalmente todos comemos en la calle y gozamos de la urbanidad de estar en la Ciudad de México. Entonces, gracias por este cartel, ahí la fachada del museo, y como bien dice Jenny, cada vez más intenso, cada vez más lleno de ideas, de sociedad, y sobre todo en una gran alegría en este 10º aniversario, saliendo de la pandemia y de ese encierro tan terrible que sufrimos todos, y que es una muestra de que las iniciativas culturales y sociales en nuestra ciudad y en nuestro país funcionan, y todos como sociedad somos parte de esa construcción cultural tan importante. Otra vez mirando hacia atrás, esta fue la primera representación que hicimos, es un dibujo de una gran artista, Raquel Chávez Lanz, en la cual queríamos comunicarle a nuestro público. Esto debe de haber sido por ahí de 2009, antes de que iniciara el museo en 2010, la fundación 2010, 2011, y finalmente abriendo al público en 2012. Queríamos comunicar la fachada de la casa, pero también esto que en ese entonces, en nuestra pues primer acercamiento, diría yo, a la cultura mexicana del cacao y el chocolate, queríamos manifestarle a nuestro público que esto era un espacio abierto, comunitario, construido por gente de gran diversidad y que buscaba caminar paralelamente a esta cultura mexicana del chocolate que tiene más de 3000 años de existencia ininterrumpida. Entonces, bueno, pues con este dibujo arrancamos, digamos, y nos vamos a ir ahora a materia de ubicación para aquellos que no están en la Colonia Juárez o en el centro de la Ciudad de México. Pues aquí tenemos uno de los primeros también dibujos, buscando en el pasado, que se hicieron como para presentar dónde estaba ubicada esta propuesta de hacer un museo del chocolate en el 2009, 2010, porque México no tenía una casa cultural, por decirlo así, que no fuera
una iniciativa de producción de chocolate, sino que fuera una iniciativa de producción de cultura. Entonces, en el polígono de La Juárez, en una zona que ya de por sí tenía un recorrido cultural muy intenso y muy diverso en todo el siglo XX y pues los comienzos del XXI, nos ubicamos en la esquina de Milán y Roma, muy cerca del cruce de dos ejes neurálgicos de la Ciudad de México, que son el Paseo de la Reforma y Insurgentes, y en un recorrido, como bien dijo María, de unas calles hermosas que vale la pena recorrer para luego llegar a empezar a conocer la cultura mexicana del chocolate. En ese entonces, como ustedes pueden ver, y disculpen el inglés, esto era de una presentación al extranjero en ese entonces, no era alcaldía, sino delegación Cuauhtémoc. Y aquí, para ubicarnos un poco más en una foto urbana, pues ahí está el Mucho, ahí vemos los ejes del Paseo de la Reforma y de Insurgentes, y toda esta intensa centro cultural, económico, social de la Ciudad de México, con la Colonia Juárez, la Cuauhtémoc, la Roma, la San Rafael, y bueno, pues la importancia de estar ubicados en una región de la Ciudad de México accesible también de todas las formas de transporte público y privado, y desde luego pues a pie, como bien dice María. Estamos cerca del Metrobús, del metro, del turibús, con toda la accesibilidad para llevar unos automóviles, con estacionamientos, parquímetros en la calle ahora, y bueno, reitero, en una zona de gran influencia cultural y económica de la Ciudad de México. Aquí un render de ese entonces de la fachada, ya la vieron ustedes en la realidad, que bueno, es más rica y más preciosa que cuando lo ve uno en un render, la fachada de Milán, que es donde ven nuestros amigos de Reurbano, y la fachada de Roma. En los últimos años estas fachadas pues han tenido menos perspectiva por las situaciones urbanas que se han ido llevando a cabo desde el sismo, de las cuales hablaremos brevemente y más adelante, porque nosotros consideramos que son parte pues del fenómeno urbano, sin ahondar pues en más comentarios. La planta arquitectónica que se planeó en ese entonces fue, digamos que la versión de proyecto número 3 o 4 que se había pensado para ese inmueble. Y me remito un poco nuevamente a cuando fuimos llamados por quienes habían comprado la propiedad para restaurar esta casa en la esquina de Milán y Roma, en una zona de la Juárez que en ese entonces, hace 12, 13 años, como bien dijo María Bustamante, no era tan pujante como lo es ahora. Entonces contemplábamos a la Juárez por un lado con la zona rosa, ya en un cambio pues muy acelerado de, no quisiera decir decadencia, pero bueno, en una tensión urbana diferente, y por otro lado, en esta parte de la Juárez que estaba como un poco más olvidada del paso de la ciudad. Entonces, en ese entonces planteamos esta planta arquitectónica, valga la redundancia, que efectivamente 12 años después se ha cumplido cabalmente, a pesar de que hubo otros proyectos que buscaban pues convertir la casa en vivienda, que podía haber sido un oficio pues muy bonito también, o en algunas oficinas o en algún ámbito comercial, que finalmente y afortunadamente terminó en esto que están ustedes viendo ahorita, que es la planta baja del Mucho. El acceso por la parte de abajo a este patio generosísimo que ya vamos a ver, que es el corazón del Mucho, y en donde se han llevado a cabo tantos sucesos que es difícil seleccionar las imágenes para mostrarles a ustedes un poco de lo que ha pasado en estos 10 años tan intensos. Si responde la computadora, nos vamos a ir a ver la planta alta. Mientras tanto, los arquitectos pues pueden apreciar la arquitectura del lugar en esta casa tradicional de la Colonia Juárez. En la planta alta, que es donde propiamente se encuentran ya las salas de exhibición, a pesar de que todo el edificio es el museo, tenemos un recorrido que va tocando puntos, y no habrá tantas imágenes de eso a pesar de ser un recorrido virtual, pero va tocando temas muy centrales de la cultura del chocolate, empezando por la historia, pasando luego a lo que es pues el contexto biológico del chocolate y de las plantaciones de cacao, luego para encontrarse en qué pasa cuando, como mencionó Oliver, se va la cultura del cacao, podría decirse en ese entonces, y del chocolate al mundo. ¿Qué pasa cuando esta cultura en el siglo XX ya está plenamente industrializada? Y luego salas de exhibiciones temporales donde han pasado
gran cantidad de artistas nacionales, extranjeros, biólogos, temas que van desde la microbiología hasta el arte en su máxima expresión. Y bueno, por no dejar aquí la hermosa vista de la azotea del museo, que es actualmente una milpa, en donde tenemos maíz, frijol, chile, calabaza y pues otros cultivos que a lo largo de los años hemos ido provocando y que en algún momento pues podremos abrir al público, pero esta es la vista de la Iglesia del Sagrado Corazón al otro lado de la calle, y pues vista que también Río Urbano probablemente tiene. Para platicar un poco, imágenes que casi nadie ha visto y que surgieron en este llamado de Fundark y de María, de pensar en cómo fue la restauración de esta casa. Entonces, del lado izquierdo tenemos el antes, en plena obra, de esto debe haber sido a principios de 2009 o en 2008, un espacio que seguramente el público conoce muy bien, que es lo que le llamamos hoy en día la Galería del Chocolate. Entonces, cuando nosotros tuvimos la fortuna de entrar allí, esto ya es incluso pues bastante avanzada la obra, había un tapanco que dominaba pues no se puede llamar doble altura, pero la generosa altura de este espacio, mismo que se construyó pues a lo largo de la historia del museo y que quitamos, por supuesto, para regresar al original. El criterio de restauración para el museo fue no tocar ningún muro, no alterar nada de la estructura original, pero sí quitar aquellos pasos que se habían dado que no le permitían a los espacios tener el lucimiento necesario. Entonces aquí se fue el tapanco, ahí vemos que ya se estaban construyendo las puertas de madera actuales. En el momento en que recibimos la casa, todo eran cortinas metálicas, no existían puertas de madera. Entonces lo que ven a la derecha ya es, pues terminando la obra, el espacio de la Galería del Chocolate, ya terminado, y estas fotos que verán de la actualidad son tomadas en la última semana. Entonces aquí tenemos ya, afortunadamente después de la pandemia, aunque todos con cubrebocas, un taller de niños de alguna escuela o curso de verano, y como ven ya pues el mismo espacio en pleno movimiento, que es lo que más celebramos después de la pandemia, después del sismo, que es la arquitectura social y el fenómeno de construcción de comunidad que se lleva a cabo todos los días en el museo. En los muros vemos exhibidas fotografías de cacaos que pueden gozar ahorita, están en el museo, del arquitecto Richard de Pirro. Otro ejemplo del antes y después que tanto nos gusta ver a los que restauramos inmuebles es el fondo del patio, el remate visual del patio que se llama como una de las obras del maestro Raimundo Sesma, que es el autor de este mural, El Campo Expandido, y como encontramos en su momento la casa, también con ese volumen que se ve con las ventanas, agregado posterior al proyecto original de la casa, y pues en un estado de deterioro importante. Y ahora esta imagen que están viendo del lado derecho es, pues yo creo que el fin de semana pasado, en alguno de los talleres en la noche de museos pasada, que fue en el mes de julio, en uno de los talleres de metate que cada vez son más frecuentes y más visitados y que nos acercan a todos los mexicanos y a cualquier persona a tomar el metlalpil o la mano del metate, a ponerse de rodillas y a tener esta experiencia metafísica que es moler un cacao de la Chontalpa o del Soconusco, sentir el olfato y sentir el calor de un metate que lleva 3 horas calentándose y que es una acción que lleva haciéndose en nuestro país y en todo Mesoamérica desde hace más de 3,000 años. Entonces, fíjense ustedes la diferencia y la importancia de abrir un espacio al público y de generar comunidad. Otra de las imágenes de la restauración del museo, esta que ven es la primera sala en donde empieza todo el recorrido del museo. Esta foto también tomada pues en algún momento de la semana pasada. Pueden ver ustedes ahí al público gozando ya de una visita guiada, que son una de las partes más importantes para nosotros del museo, además de porque entregan una gran cantidad de información, porque nos permiten tener un diálogo con el público. A través de las visitas guiadas del museo hemos aprendido enorme cantidad de cosas, desde los más expertos hasta el público general, que todo el mundo tiene algún conocimiento o alguna experiencia muy íntima y muy visceral del cacao y el chocolate, ¿no? Que es evocador y nos trae de regreso pues una serie de memorias y, como bien decía Oliver, el paladar y toda esta arquitectura del gusto pues es muy influyente en el comportamiento humano.
Entonces, fíjense la maravilla de ver un edificio pues muy deteriorado y luego de verlo lleno de gente intercambiando pensamientos, ideas y cultura con nuestros guías. Vale la pena mencionar y mostrar todo el respeto y el agradecimiento a los guías del museo, desde el equipo del Mucho que está presente y construye día con día este discurso museográfico, hasta una gran cantidad de estudiantes de todas las disciplinas, carreras y universidades que forman parte del equipo de guías del Museo del Chocolate en su servicio social y en sus prácticas profesionales, y que a su vez enriquecen este discurso precisamente desde las distintas plataformas profesionales que ellos están desarrollando. Me voy a detener aquí un momento para mostrarles uno de los temas que tocamos en el museo, que era este título, incluso fue una exposición que tuvimos hace algunos años, que se llamaba El futuro de la tradición. Este fue uno de los temas que lanzó el ICOM, el International Council of Museums, o Consejo Internacional de los Museos, que año con año, en mayo, que es el Día Internacional de los Museos que acaba de pasar, plantea un tema de desarrollo para los museos del mundo. Nosotros, pues, nos encanta estos planteamientos, nos hace pensar y nos hace diseñar nuevas exposiciones y actividades que puedan enriquecer este intercambio de conocimientos y de saberes que se lleva a cabo en el Mucho. En ese entonces meditamos en esta idea de qué es la tradición. Estamos hablando siempre de hace 3000 años y de nuestra herencia prehispánica, o estamos día con día construyendo tradición nueva. Entonces, para nosotros la actividad es de construcción constante, y las tradiciones de México no son estáticas, son fluidas, son dinámicas, y bueno, creo que esto es lo que debería de ser el hilo conductor tanto del museo como de toda la actividad cultural. Estamos en plena construcción y esto pues no para, ni es una estampa de lo que pasó en el pasado, sino un continuo humano incesante. Y eso me va a llevar entonces al tema de nuevamente regresar pues al oficio de la arquitectura, pero pensar en que en mi caso en especial, bueno, seguí participando en el despacho de arquitectura sigue vigente más que nunca bajo la tutela y la dirección acertadísima de Richard de Pirro, socio y esposo mío desde hace casi 30 años, pero además la arquitectura del museo no solamente implica el espacio construido o el diseño que ya van a ver ahorita, sino verdaderamente construir con distintos elementos esta experiencia cultural. Este es un muro de chocolate en alguna de las muchas construcciones que se han hecho con el chocolate como materia o como material. Una de ellas siendo de una de las exposiciones que hicimos. Este es diseño mío y se llamaba El Puente de la Amistad. Sucedió cuando se puso álgida la construcción del muro que divide nuestro país con Estados Unidos, y con ladrillos de chocolate que usamos muy frecuentemente en el museo y que se venden en la tienda, planteamos la idea pues también muy favorecida por muchos arquitectos, no nada más por nosotros, de en vez de construir un muro, construir un puente, pero en este caso de chocolate. Todo acaba teniendo un sentido del humor porque pues con el chocolate se puede, ¿no? Esta es una obra del arquitecto Richard de Pirro, que decía: vamos a hacer una cárcel de mis sueños en la cual los muros son de chocolate y para escaparse de ella se los tiene uno que comer. Entonces, pues una obra magnífica y nuevamente con sentido del humor, que es lo que debe de darnos el chocolate. Un detalle bellísimo de la construcción, que por supuesto construir con chocolate es tan hermoso como construir con concreto y ladrillos. Y este es otro ejemplo, yo los voy a llevar por algunas de las fotos que recuperé de estos 10 años. Además de la arquitectura propia del museo en esta casa de 1909 en la Colonia Juárez, hemos tenido la gran oportunidad de construir arquitecturas efímeras o pop-up museos en distintas ferias, sobre todo ferias de chocolate y de cacao. Entonces, al construir estos stands o estos espacios arquitectónicos, museográficos, exponenciales, podemos hacer pues otras muchas cosas que son muy interesantes. Esta fue una que pusimos en el Festival del Chocolate de Tabasco, que también ya cumplió 10 años este año, y que es pues uno de los exponentes más importantes
de cacao y chocolate en nuestro país y a nivel internacional. Aquí creamos como piso o plaza con azúcar, con cocoa o cacao molido y con estas esculturas extraordinarias de Diane Wilk, una escultora mexicana francesa, que propuso esta exposición de antropomorfos en la cual el chocolate se comparte en la mesa y se come uno el cuerpo humano. Y en el fondo teníamos otra exposición de una de las colecciones que hemos formado del museo, que es la colección entomológica de insectos, que desde luego es bellísima y que nos ha permitido hacer esta muestra de la increíble biodiversidad de los cacautales mexicanos en la expresión de los insectos, que es pues un mundo grandísimo, incógnito por muchas partes, pero a la vez bellísimo y bueno, pues en ese momento hicimos chocolate con insectos, colectamos insectos de distintos cacautales y todo esto se combinó pues exquisitamente con el arte de esta artista mexicana. Otro de los espacios que quienes conocen el museo, no estoy dando ningún spoiler para que todos nos vayan a visitar, es el famoso cuarto del chocolate que tiene casi 3,000 tablillas de chocolate hecho con todas las de la ley, con cacaos mexicanos y que desaparecen a diario. En el chat que tenemos, pues que se reporta todo el movimiento del museo con quienes están en el piso o en las visitas guiadas, la primera cosa en la mañana es decir, falta una tablilla de chocolate del cuarto o a lo largo del día. Entonces, bueno, la gente las muerde, las huele, se transporta y es un espacio muy particular del museo, que es el más pequeño porque era el baño del espacio, pero pues uno de los más queridos por nuestro público. Allí pueden ver uno de los pisos rescatados de la casa, que cuando llegamos también estaban todos cubiertos con varias capas de pintura, estos mosaicos preciosos pues de cambio de siglo tan usados en México y tan pues ahora populares en toda la zona de la Ciudad de México y del país. Otro de los espacios que siempre nos han encantado y que vienen, hago el anuncio en septiembre, Salón Chocolate en el World Trade Center, y aquí nos distinguimos entre todos los demás stands por nuevamente crear espacios museográficos y arquitectónicos. Esta es la Torre de los Besos, que desde luego pues es un homenaje a Matías Goeritz, ahora que vimos tanto la foto del arquitecto Barragán en las actividades de Fundark. Son unas placas con hoja de oro que forman esta torre, que como pueden ver están las dos boquitas dándose un beso, pero aquí la gente puede entrar, lo que no se ve por atrás es que es un pasadizo en donde uno se da un beso en el centro. Y el piso está hecho de cascarilla de cacao. Entonces la intención es siempre en una feria pues que es más comercial, como pueden ver ustedes los stands atrás, nosotros generar espacios museográficos que le den al visitante pues otro tipo de experiencia. Aquí pues lo hemos hecho en Holanda, en muchos países y en México también. Otra de las obras maravillosas de la colección es la escultura de Arturo Ponce de León y Gabriela Romo, que se dedicaron a rescatar distintos detalles de edificios del centro histórico de la Ciudad de México para plasmarlos en chocolate. Con ellos hemos tenido varias iniciativas, ahora vamos a tener una nueva, y pues esta es una de las muestras de nuevamente el chocolate y el cacao como materia del arte y de la arquitectura. De la artista Ira Benstorff es una pieza de chocolate macizo cubierta de oro comestible, desde luego, que hicimos recientemente para una exposición que tuvo ella en el Tetetlán, en el Pedregal de San Ángel, y bueno, pues hecho en los talleres del Mucho, y como ven ustedes, una pieza bellísima que representaba una semilla, o más bien el cuenco de la semilla de calabaza, y que bueno, pareciera un edificio increíble, ¿no? A mí me hizo pensar en que si fuera un edificio sería bellísimo. Pero lo que realmente ha sido el máximo premio y satisfacción y obra del museo en estos 10 años ha sido la construcción social y comunitaria. Este es un detalle de un mural que se hizo muy al principio del Mucho y que nos gusta mucho por lo que representa, ¿no? La comunidad abajo del árbol de cacao. En su momento era el primer trazo de un manga del chocolate que queríamos hacer y que pues bueno, se sigue poniendo a la consideración de todos los aficionados al arte japonés y al manga y al anime, de seguir trabajando con nosotros este manga del chocolate. Entonces, pues para nosotros el chocolate es esta conjunción de diversidad cultural que suma al campo, la ciudad, el entorno global, como repetimos
en la labor de Oliver y de Ipate y de todos los mexicanos que estamos ya vinculados con el mundo del chocolate, pero que también es el catalizador y la inspiración de la creatividad y de la construcción cultural. Esto, pues como pueden ver, es uno de nuestros metates en uno de nuestros petates en el patio del museo cuando acabaron de moler un chocolate exquisito. Y ahí viene esta construcción comunitaria, cultural y de arte. Hicimos una de las exposiciones cuando estábamos apenas saliendo del confinamiento, que se llamó Performance Cacao, y que fue pues una obra bellísima. Una de las chicas, que es la que se ve en la parte de arriba, que estaba haciendo su servicio social, era pues una gran exponente y partícipe, más podría yo decir, del body paint. Entonces dijimos, hagamos body paint, ¿no? Y sobre todo porque saliendo del confinamiento, pues la humanidad del cuerpo era algo que estaba como en un impasse muy difícil de describir y desde luego yo no soy la adecuada para decirlo. Entonces el cuerpo era muy importante y era muy importante para nosotros manifestarle a nuestro público que ya estábamos abiertos y estábamos abiertos de cuerpo presente, que ya no eran nada más estas iniciativas virtuales, sino los cuerpos presentes, desnudos y pintados en esto que están ustedes viendo que es pues espectacular, ¿no? Entonces se hicieron varias sesiones de body paint que están pues registradas en la memoria del museo y las guías del museo trabajaron con las painters y las fotógrafas para desarrollar una narrativa sobre sus cuerpos que era la visita del museo. Entonces, pues se dibujó aquí, por ejemplo, la chica que está al frente tiene la leyenda de Quetzalcóatl entregándole el cacao a la humanidad, que es pues una de las leyendas más celebradas del imaginario cultural mexicano. Y en la parte de atrás pues se alcanza a ver una cabeza olmeca y luego el perfil de un gobernante maya, pues todo adornado de flores en esta expresión increíble. Esta es otra de las expresiones que hicimos en Salón Chocolate, en la cual tomamos una guía de Pantone y la elijo de todo este millón de imágenes y experiencias que hay del museo, porque pues los arquitectos y todos los diseñadores no podemos vivir sin un Pantone junto, ¿no? O sin un catálogo de la Comex o de Sherwin-Williams. En ese entonces, un artista diseñó un Pantone con los tonos de la piel del ser humano, que es una cosa pues extraordinaria, yo creo. Y pues a nosotros nos llamó mucho la atención porque encontrábamos en él un paralelo con los tonos de los cacaos y del chocolate. Hay un paradigma allí que pues muy particular en el chocolate, en que los cacaos de mayor calidad son los criollos, que tienen las almendras más claritas o las almendras blancas, y que los cacaos de menor calidad de sabor son aquellos forasteros, cuyas almendras son, cuando están pues en su forma sin tostar ni fermentar, violetas de unos colores muy hermosos, pero luego se vuelven muy oscuros. Entonces, pues para nosotros era muy importante decir que los cacaos y los chocolates son como los tonos del ser humano, porque además lo son, si ustedes pueden ver esos pantones y luego el chocolate a la derecha, pero que además en su diversidad no hay uno mejor que el otro, sino que cada uno tiene una personalidad y una característica de sabor diferente. Y bueno, pues eso fue uno de los planteamientos que hicimos en alguna edición de Salón Chocolate y que nos permitieron además hacer este molde maravilloso, que es como un busto, en este caso era una Barbie, y donde pudimos expresar todos nuestros chocolates, que en ese entonces teníamos como 15 orígenes distintos de cacaos. Aquí una muestra de esos chocolates y como verán, pues son unos tonos muy distintos y todo acaba siendo arquitectura, ¿no? Arquitectura del sabor, arquitectura de la vista y bueno, pues un goce muy grande de lo que nos brinda la naturaleza, los productores de cacao mexicanos. Ahí ven los nombres de los chocolates que se derivan de su origen geográfico, pero también algunos de los nombres de las plantaciones y bueno, pues la labor increíble de los productores que son realmente los dueños y los guardianes de la biodiversidad y de este alimento de los dioses que es el cacao. Otra de las construcciones sociales arquitectónicas es uno de los muchos talleres, en este caso que dio el arquitecto de Pirro híjole, no puedo creer que se me olvidó el nombre, por favor ayúdenme los arquitectos. Esta feria que se lleva a cabo todos los años de arquitectura en el centro histórico. Mextrópoli. Entonces con Mextrópoli participamos varios años
haciendo estos talleres espontáneos de construcción de ciudad y de edificios arquitectónicos de muy distintos temas. No me acuerdo en este momento qué era, pero desde luego, como ustedes pueden ver, es una ciudad de chocolate, con sus calles, con sus manzanas, con sus edificios, y los que están ustedes viendo allí son arquitectos jóvenes de toda la República Mexicana, del extranjero, que acuden al museo en el marco de Mextrópoli a hacer estas construcciones espontáneas con chocolate. Entonces, bueno, pues aquí una ciudad. Esto debe haber sido uno de los primeros años de construcción de Mextrópoli. Y bueno, como pueden ver, está construida efectivamente con ladrillos, muchos ladrillos de chocolate, que luego pues se quedan exhibidos en el museo. Aquí otra de las ediciones de Mextrópoli más reciente, en el patio campo expandido del museo, y están pues los arquitectos en pleno haciendo esta construcción de edificios de chocolate. En este caso, creo que estábamos hablando nuevamente del muro divisorio entre México y Estados Unidos, y al día siguiente de la construcción de estos equipos chocolateros, el público del museo asistió y derrumbaron el muro y se lo comieron todo. Entonces, pues fue una acción maravillosa que nos gustó mucho. Y bueno, otra parte importante de la construcción social, y que rescaté esta foto, para también entender que el espacio se vive no nada más con los ojos. Hemos gozado ahorita pues de todas las ocurrencias del museo, de las aportaciones de artistas y arquitectos que han hecho de este experimento pues una cosa increíble, pero ahora, como pueden ustedes ver, es unos aliados muy cercanos del museo, que es la organización Paseo a Ciegas, en la cual voluntarios, que son pues ángeles heroicos, llevan a ciegos a pasear por la Ciudad de México y a gozarla, y nos han visitado en el museo muchísimas veces. Es una relación muy íntima y muy frecuente, y aquí están haciendo un recorrido guiado, eso debe haber sido hace un mes o mes y medio, con las manos, por supuesto. Entonces, cuando fue el primer recorrido de Paseo a Ciegas, entendimos el espacio del museo después de muchos años desde una perspectiva muy diferente, en donde pudimos apreciar texturas, espacios, sonidos, olores y sabores sin los ojos. Y ha sido una lección constante que nos ha pues ilustrado de muchas formas que son difíciles de describir, por no hablar de una amistad entrañable con todo este grupo de personas. Y bueno, cambiando de este tema, nos vamos a otra de las producciones del museo, que es el chocolate. Pues sí, finalmente el sabor y el diseño se conjugan para hacer estas pequeñísimas construcciones. En este caso es la que le llamamos la Biblioteca del Cacao, en donde son unos pequeñísimos libritos, que cada uno de ellos es un chocolate de distintas regiones, y que diseñamos especialmente para Davi de México, que es la Asociación de Archivos y Bibliotecas de México. Ellos han tenido una labor también admirable en rescatar los archivos históricos de muchos acervos del país. Y bueno, ya la última propaganda para antojarlos es, hemos ganado muchos premios a lo largo de estos años por nuestros chocolates, pero acabamos de ganar ahorita, como ven, este es un comunicado de julio, el premio de oro por este chocolate centenario aguamiel. Fuimos curiosamente los únicos mexicanos premiados en esta edición de la Academy of Chocolate, y nuestro primer galardón de oro. Hemos ganado plata, hemos ganado bronce por muchos otros chocolates. Entonces, bueno, pues como se imaginarán, nos dio gran gusto, y gran gusto porque en especial este chocolate habla de una colaboración con uno de los grupos de productores que más cercanos hemos tenido, que es el grupo Rayén en la región de Tapachula, Chiapas, y con quien hemos ganado pues muchos premios de chocolate gracias a la enorme calidad de su cacao y a la construcción social que ellos han logrado en su grupo de productores. Y además ellos trabajaron con otra familia de productores en Tuxtla Chico, también en Chiapas. Entonces, este chocolate, pues si bien nos da mucho gusto haberlo ganado, es una muestra de la situación actual de la comunidad de cacao y chocolate en México, que no podía ser mejor. Hace 10 años, cuando empezamos, estaba todo muy desvinculado. No había pues una gran atención puesta a este patrimonio cultural que ha sido el cacao y el chocolate en México, y no había un intercambio tan intenso como lo hay hoy en día, y pues Oliver lo sabe también muy bien, y todos aquellos que estamos en el mundo del cacao y el chocolate,
hay gran comunicación, gran colaboración y pues mucho más construcción social y comunitaria en términos de cacao y chocolate que lo que había hace una década. Entonces, pues este chocolate para nosotros es una celebración de esa comunicación y de ese nuevo vigor, no nada más de la Colonia Juárez, sino de la cultura y de la sociedad chocolatera mexicana. Y ya por último, les quiero compartir, el próximo 2 de septiembre se celebra el 4º Día Nacional del Cacao y el Chocolate. El primer Día Nacional del Cacao y Chocolate se instituyó con los legisladores y con la Secretaría de Cultura Federal en el Museo del Chocolate, con Aschoco, desde luego, que fueron pues, los principales promotores. Aschoco es la organización o la agrupación del gremio de la industria del chocolate. Entonces, pues por un lado están los productores en el campo, los chocolates artesanales como nosotros, y por otro lado la industria, pues todos juntos en esta construcción del chocolate que es México. Entonces, ahora, pues eso fue hace 4 años, estamos celebrando el 4º día y los invitamos muy cordialmente a acompañarnos el próximo miércoles a esta colaboración que hicimos con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Esta es una institución seriosísima y pues de gran relevancia en la historia de México, que depende de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues ellos plantearon esta iniciativa de rescatar las recetas escasas, aunque no lo crean, que llevan cacao y chocolate en la historia de México. Entonces hicieron una investigación, una selección que nos compartieron y a la cual nosotros agregamos otros manuscritos y recetas que van desde la crónica de Sahagún del siglo XVI hasta recetas ya de interpretaciones de chefs contemporáneos en pleno siglo XXI. Entonces es una exposición muy bonita. Acompañan a la exposición unos videos de distintas cocineras y cocineros mexicanos recreando estas recetas hoy en día, y pues vamos a tener en exhibición la obra de un artista que está por anunciarse en grande, Rodrigo Cabrera, y también algo de música, desde luego las catas de chocolate, pero lo más importante, los manuscritos de estas recetas, que son pues un tesoro. Llama la atención, así como en otros aspectos de la identidad mexicana, hoy que hemos dicho tanto esta palabra, que los primeros asomos de ello en el siglo XIX fue en los recetarios que ya hablan de una cocina mexicana, ahora que hablaban de este patrimonio intangible y de pues el reconocimiento de UNESCO de la cocina mexicana. No lo vemos en forma hasta muy entrado ya el siglo XIX, cuando se empieza a hablar de una cocina mexicana. En el 17 y en el 18 no existe esto, y bueno, pues la mayoría de los libros que tenemos en el fundamento de esta exposición son del 19 y pues temprano 20. Y luego nuestra otra celebración, que también forma parte del 10º aniversario, cuya idea era no celebrar solo, sino por medio de colaboraciones, es una exposición que vamos a tener en el Museo de la Filatelia de Oaxaca, el MUFI, que es pues uno de los museos más fantásticos de Oaxaca, de nuestra colección filatélica del Mucho. Entonces se suma nuestra colección a la propia del Museo de la Filatelia y a la que tiene Correos de México, en esta colaboración tripartita que muestra todos los timbres que se han emitido de cacao y chocolate y algunos intercambios postales y epistolares pues que se refieren a este alimento de los dioses. Esta exposición, para los que no puedan ir a Oaxaca, se estrena en el Mucho en enero de 2023 y luego en mayo en el Palacio Postal también de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues cordialmente invitados a ambas celebraciones del Día Nacional del Cacao y Chocolate próximo 2 de septiembre. Y bueno, los dejo con esta imagen del Mucho, que se hizo también durante la pandemia. Fuimos invitados por la Embajada de Irlanda a participar en el Global Greening, hablando nuevamente de ciudades y de arquitectura, que es una iniciativa que ilumina de verde los monumentos emblemáticos del mundo que van, pues pueden ustedes ver el catálogo, son los grandes edificios, y que desde luego pues fue un gran halago que este edificio fuera también partícipe de esa iniciativa. Y con esto me despido. Muchas, muchas gracias por escucharme. María y Fundart México, muchas gracias por invitarnos a esta colaboración y esta celebración de los 10 años del museo, que ha sido pues una retrospectiva que no habíamos podido hacer en lo que va del año. Entonces, pues agradecidísimos nuevamente por el foro y por la oportunidad de compartir con ustedes nuestra labor.
Bueno, pues muchas gracias por la ponencia. Nuevamente les recuerdo que todas las personas que tengan preguntas, dudas o quieran realizar cualquier aportación la pueden dejar por aquí por el chat y también a los que están acompañándonos a través de Facebook Live, también por el chat de la ponencia. Voy a comenzar a leer algunas preguntas que están por aquí. La primera sería, ¿cómo eligieron al artista Raimundo Sesma para el mural y cuál fue su interpretación del mural? Es fantástico. Muchas gracias. El artista Raimundo Sesma es un cercano amigo del arquitecto de Pirro y mío y con quien hemos colaborado en distintos proyectos a lo largo de los años, proyectos de arte y arquitectura, desde luego más de arte. Uno de los proyectos importantes que hicimos con ellos fue en Tecali de Herrera, en donde él convocó a distintos artistas y arquitectos mexicanos a lo largo de los años para trabajar en diversos proyectos de arquitectura, arte, escultura, en este lugar en donde desde hace cientos de años se ha trabajado el Onix. Para quienes conozcan, ahí hay un convento del siglo XVI fantástico y es un pueblo mágico, yo creo que en estos momentos. Y bueno, pues después de eso tuvimos otras colaboraciones y cuando comenzó el museo, sin ningún, vale la pena decirlo, la Fundación Mucho AC es una fundación autónoma e independiente. No tenemos ningún subsidio ni de gobierno, ni de iniciativa privada, ni de marcas de la industria del chocolate, ni de ninguna otra institución, sino que el principio de la fundación es que sustente por sí misma con nuestro público y con el chocolate. Entonces, en ese entonces, pues imagínense, arrancar el proyecto de un museo es una utopía muy bonita, pero muy difícil de lograr si no hay un sustento pues gubernamental o de iniciativa privada detrás. Llamamos a una gran cantidad pues no gran cantidad, pero a los artistas amigos nuestros, entre ellos Raimundo Sesma, a que usaran el lienzo del museo para hacer sus propuestas. Y pues imagínense el resultado, ¿no? Como bien dijo quien hizo la pregunta, es un mural increíble. Y su siguiente parte de la pregunta, que era la interpretación, no sé si Raimundo lo hizo con esa intención, pero a lo largo de la dinámica del museo se ve esta descomposición geométrica del blanco y el café, porque es un café muy oscuro, como pedazos de chocolate. Entonces, la idea era que este patio, que tenía un muro muy dominante en el museo, tomara otra dimensión y otra perspectiva, que lo ha hecho, y el público finalmente lo ve pues como una explosión casi de chocolate, ¿no? Gracias por la respuesta. Voy a leer otra pregunta que me pareció muy interesante también. Dice, siendo una casa de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿pudieron adaptar todo el programa necesario en sus espacios o les faltaría espacio para otros servicios? No, pues buenísima pregunta. El programa se adaptó un poco a los espacios. Fue muy difícil entender al principio cuáles eran aquellos temas centrales que podíamos comunicar en el recorrido del museo, que pudieran ayudarnos a comunicar esta cultura tan diversa y tan compleja que es el cacao y el paladar y todo lo que implica, en espacios reducidos domésticos, que finalmente es una casa, y con recursos muy sencillos pero muy bellos. Entonces, quisiéramos tener mucho más espacio, desde luego, pero a la vez la domesticidad del edificio permite que el visitante se sienta pues literalmente en casa. Entonces creo que lo que a la vez ha sido limitante en términos de museo, ha sido muy benéfico en términos de experiencia social. Entonces, bueno, sí hay cosas que nos gustaría mejorar. Tenemos toda la producción arquitectónica y de diseño e incluso un taller de chocolate en la colonia Roma como sede alterna, que no está abierta al público, pero que nos apoya, que es donde está el despacho de arquitectura, que desde luego ha sido un apoyo indispensable para el desarrollo del museo. Entonces, es un espacio pequeño el museo, pero pues con grandes posibilidades gracias a nuestro público. Voy a pasar a unas preguntas de Facebook Live, en donde dice, ¿cuál fue el mayor reto de restaurar la casa y cuántos metros cuadrados tiene? No puedo recordarme que hubiera más retos en restaurar la casa, más que gusto.
cuando uno es un arquitecto y encuentra fotos como las que vieron ustedes, que incluso ya era más avanzadita la obra, pues la emoción de empezar a conocer un espacio que además fue de otros, ¿no? No es el planteamiento de tener el papel en blanco, sino el reto de que tú tienes que respetar la arquitectura que pensó otro arquitecto, o otro ingeniero, otro constructor. Entonces, eso no es un reto, pues es un gusto, yo creo, ¿no? Desde luego la obra se hizo con todas las de la ley, con el permiso de Bellas Artes en su momento, de la alcaldía Cuauhtémoc, pero fue una obra larga. En algún momento hubo un impasse con la alcaldía, en el cual clausuraron la obra. Yo creo que podría yo pensar que ese fue el reto más difícil, sin ningún sustento legal, porque estaba pues todo en orden. Y bueno, pues se frenó la obra, se dañaron algunos pisos que ya se habían restaurado de duela, porque pues todavía teníamos las vigas a cielo abierto, estábamos restaurando toda la azotea, y eso fue lo que generó pues inquietud, ¿no? La azotea, por cierto, cabe mencionar para aquellos arquitectos y constructores, tenía como 3 distintas etapas de relleno, casi 70 centímetros de relleno encima de las vigas del entrepiso de madera, que pues ustedes imaginarán lo dañino que puede ser ese peso para una construcción de esa época y de esa naturaleza. Entonces, yo diría que ese fue el reto mayor, volver a retomar la obra y justificar ante la alcaldía que lo que se estaba haciendo era quitar un relleno que se había puesto a lo largo de las épocas. Pero más que reto fue pues un grandísimo gusto la restauración de ese edificio tan increíble. Gracias. Sergio Martínez dice que interesante y sabrosa plática. Muchas gracias y saludos. También otra pregunta es, arquitecta, en base a su experiencia, ¿qué tipo de apoyos gubernamentales sugeriría deberían de existir para apoyar a los museos privados de México? Híjole, esa es una muy buena pregunta, y ya que dijeron la palabra museos privados, también haré el anuncio. Recientemente los museos privados nos agremiamos en una asociación que se llama AMAM, que quiere decir Asociación de Museos Autónomos y Mixtos, autónomos como en el caso de nosotros, y mixtos, varios museos en la Ciudad de México que tienen el sustento propio o autónomo como nosotros, pero también algo de apoyo gubernamental. Es difícil decirlo y difícil quejarse, como se ha oído en muchas ocasiones, de que no se apoya la cultura y todo. Yo preferiría no tomar ese camino, sino pensar en el reto que tiene México, y en particular la Ciudad de México, que es donde están concentrados la mayor parte de los museos de nuestro país, en sostener toda esta diversidad cultural y esta infraestructura cultural que es muy grande. Entonces, la mayoría de los museos le luchamos, y los que son públicos, pues también le luchan muchísimo. No todos los museos son tan visitados, a pesar de que conservan y promueven acervos importantísimos para la cultura de nuestro país. Entonces, sería difícil, y no me atrevería yo a decir cómo puede el gobierno apoyar a los museos más. No me atrevo a decirlo. Más bien tendríamos que pensar cómo los mexicanos podemos apoyar más a los museos, visitándolos, procurándolos, aportando con nuestro boleto de entrada, y sobre todo formando parte de esta comunidad museística que no depende unilateralmente de presupuestos gubernamentales o cambios de partido, por decirlo así, sino depende más bien de una acción comunitaria colectiva activa hacia los museos de México, que ya lo es de por sí, ¿no? Gracias. Pasamos a otra pregunta. ¿Cómo afectó para bien y para mal a los museos la pandemia y si aún continúa esta afectación? No, pues desde luego que afectó para mal. Uno de las muchas tragedias de la pandemia, pues desde luego la humana es la número 1, pero los museos a nivel global sufrieron muchísimo. El ICOM calculaba, no sé cómo andaremos ahora, porque muchos museos reabrieron, pero muchos museos cerraron permanentemente en todo el mundo, y varios en México también. Y en ese entonces, saliendo de la pandemia, el ICOM calculaba que más del 20% de los museos del mundo se acabaron a causa de la pandemia. Hay ejemplos tremendos de museos muy importantes en todo el mundo, como el Art Institute de Chicago, museos en Nueva York, museos en Europa, que incluso tuvieron que vender parte de su acervo y de sus colecciones para poder sustentar la nómina pues, del museo y los gastos propios de operación del museo.
fue muy difícil, muy difícil la pandemia, porque además del factor económico, que pues lo conocemos todos en lo que estamos viviendo en estos días, sucedió el factor social. Yo lo puedo decir desde el punto de vista del museo, la tristeza de ver un recinto cultural vacío y sin toda esta dinámica que ustedes vieron ahorita de la gente calentando los metates y calentando los espacios, es muy fuerte. La conservación de las colecciones de recintos que estuvieron cerrados durante más de 2 años, pues es gravísima, ¿no? Hay edificios muy dañados y colecciones pues también dañadas porque no hubo el mantenimiento ni la presencia humana, que es lo más importante. Entonces la pandemia gravísima, por eso reitero el llamado a todo el público a asistir a los museos, a procurarlos y a participar en esta infraestructura cultural importantísima de la humanidad. Bueno, en Facebook Live, Edward Chuquimia desde Perú nos comenta: excelente conferencia, amplia en contenidos y acciones complementarias que involucran el arte en su intensa relación con la arquitectura y los valores culturales intangibles asociados al chocolate. Y me parece que hay otra pregunta también. ¿Qué sucedió con la colección de detalles arquitectónicos de la ciudad en chocolate? ¿Se vende o se puede ver en algún lado? Muchas gracias, Mariana. Me gustaría primero dirigirme al amigo en Perú y mandarle saludos allá. Perú, desde luego, que es una cultura hermana tan riquísima como la mexicana, y además grandes productores de cacaos finos de aroma y grandes chocolateros hoy en día. Entonces, pues todo el reconocimiento a Perú por todos lados. Mi familia política es peruana, entonces doblemente cariño para su país. Gracias por el generoso comentario. Y la segunda, la colección de los detalles arquitectónicos estuvo exhibida en el pues una buena cantidad de años. Una de las cosas bonitas también del chocolate, que, bueno, bonitas sí, bonitas, es que es efímero. A veces la arquitectura no tiene esa suerte. Y bueno, pues el chocolate sí la tiene. Entonces, muchas esculturas han pasado por las vitrinas del museo, que luego van cambiando. Tenemos en el museo ahorita un muro de ladrillos de chocolate que es muy bonito porque ha agarrado una pátina como si fuera un muro de ladrillos de tabique rojo recocido. Entonces esas esculturas fueron pues cambiando hasta que los autores decidieron retirarlas para volver a hacer una edición nueva que justo estamos esperando en los próximos meses, y en su momento se vendieron en el museo. También muchas de las iniciativas, como las esculturas de Diane Wilke y de otros artistas, de Eric Rivera también hizo varias esculturas. Bueno, han pasado muchos por el museo. Se ha hecho la exposición, se han producido las piezas de chocolate, se han vendido y se han ido. Entonces, bueno, pues es muy bonito si te toca en el momento y luego pasan a mejor vida. En Facebook tenemos: arquitecta, ¿qué proyectos a futuro tiene para el Mucho y en qué podemos apoyar? No, hombre, esa me encanta. Todo el apoyo, bienvenido. Pues otra vez, reitero, estamos en una etapa de la cultura mexicana del cacao y chocolate muy maravillosa, en un renacimiento pues fantástico de colaboración. Hay iniciativas en toda la República Mexicana de gran valor, tanto gastronómico como cultural y de diseño. Entonces, para nosotros ahora es muy importante, siempre lo ha sido las colaboraciones, pero ahora más que nunca, que se sepa que es un foro abierto a todo el público y a todas las iniciativas, y que ese es el sustento del museo, no los apoyos económicos externos, sino aquellas colaboraciones que enriquecen el discurso museográfico, el discurso gastronómico y el discurso cultural y social finalmente. Entonces, el propósito es pues abrirnos más todavía que nunca, abrir los muros del museo e invitar a cualquiera que quiera presentar una idea, un proyecto, una iniciativa, siempre y cuando tenga el cacao y el chocolate como hilo conductor. Gracias. Siguiente pregunta es: ¿cuáles son los mayores retos de empezar un museo? Gracias por la pregunta también. Pues el reto al comienzo fue entender cuál era el mensaje que se iba a comunicar y irlo construyendo, aunque eso pues fue un reto muy agradable y todo. Yo diría que más que el reto de comenzar un museo es el reto de mantener un museo, mantenerlo vigente, mantenerlo dinámico, que no se vuelva una colección de objetos sin sentido,
sino que sea una colección de personas en acción. Entonces, el reto, pues como en todos los proyectos y las ideas, no es el comienzo que siempre da ilusión, sino la continuidad. Siguiente pregunta, ¿cómo transforma y mejora la existencia de un museo a una colonia histórica como la Juárez? Bueno, ese era como el primer objetivo de no dedicar el inmueble a un uso habitacional, que hubiera sido muy noble, o un uso de oficinas o comercial, sino un uso cultural, porque la intención era formar esa zona de la Juárez como un distrito cultural. Como ustedes saben, está a la vuelta el Museo de Ripley de Cera, que también, bueno, es otro planteamiento de museo muy distinto que el nuestro, pero del cual celebramos y nos encanta también, y convoca una gran cantidad de gente, pues por su alegría, ¿no? Y por lo que exhibe y las figuras de cera que son maravillosas y toda la historia de México que se exhibe allí. Entonces, la intención era volver a detonar un catalizador que justamente trajera al público mexicano y de todo el mundo a caminar por la colonia Juárez, a ver su arquitectura tan increíble y a renovar con la presencia de, digamos, turistas, por ponerlo así, turistas no habitantes de la colonia Juárez, esta zona que, como decía al principio, se encontraba pues un poquito más olvidada de la ruta cultural de México, ¿no? Estamos pues en un rumbo, no nada más en una colonia que tiene gran trayectoria cultural de iniciativas tan diversas como las galerías de arte, como la Casa de Chucho Reyes, como pues tantas otras ocurrencias que han pasado a lo largo de la historia de México. Y la intención era, bueno, recordar eso y volver a detonar ese catalizador. Hoy en día en la calle de Milán está pues Reurbano con todas sus intervenciones arquitectónicas del otro lado de la banqueta, el Teatro Milán en la esquina, que también fue una iniciativa nueva, el CELE de la UNAM pared con nosotros, y poco a poco se va haciendo esta generación de cultura en este rumbo. Entonces, un museo es súper catalizador de cultura y de movimiento social. Ok, creo que tenemos una pregunta más. ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo para lograr que este edificio se convirtiera en la sede del Museo del Chocolate? Es una muy buena pregunta, porque me imagino que se refiere a algún tipo de pues, autorización, iniciativa, parteaguas que dijera 1, 2, 3, ahora sí ya es el museo. Las iniciativas de museo, y hablo por México, no sé cómo sean otros países, son múltiples, como lo dije, son de orígenes autónomos, mixtos y de distintas fuentes, con colecciones muy diversas que tienen su formación en distintos momentos históricos y razones, pero son iniciativas sociales espontáneas. Lo que vuelve a un museo, pues es multifactorial. Una de las cosas que me viene ahorita a la mente, además de toda esta como colectividad que se ha ido sumando al museo aportando arte, arquitectura, conocimiento, porque ahorita vimos pues lo visual que es el arte y la arquitectura, pero detrás de esta construcción también hay biología, historia, muchas otras disciplinas del conocimiento humano que han aportado a la museografía de este recinto. Entonces, esa construcción social es lo que vuelve a un edificio con un proyecto de museo, un museo. Les decía, me venía a la mente, por ejemplo, la iniciativa de Noche de Museos que anunciamos ahorita, cuando nos invitó Guadalupe Lozada, que en su momento era la directora de ello, éramos menos de 20 museos y era una iniciativa que buscaba replicar este fenómeno que se llevaba a cabo en otras ciudades del mundo, en la Ciudad de México, al llamar al público a asistir a los museos en las noches, este público que quizás todos los días pues está trabajando, tienes horarios muy largos y te resulta más complicado asistir a un museo. Entonces la idea era, bueno, llamemos a la gente a visitar los museos de noche y bueno, empezamos a participar allí y se volvió un momento muy importante para el museo y un reconocimiento muy importante también para el Mucho, que pudiéramos ser partícipes con otros grandes museos públicos de este fenómeno de la Noche de Museos. Ha habido, pues como les digo, toda esta influencia multifactorial de sucesos que nos convirtieron en un museo, ¿no? Entonces el museo lo hace la gente, más que algún permiso en específico, sino más bien el éxito que haya en términos sociales de poder mantener activa y vigente esta iniciativa cultural. Pues muchas gracias por todas sus respuestas. Me parece que esas fueron todas las preguntas y comentarios que nos hicieron llegar. Y pues bueno, ya para
continuar a dar cierre a la ponencia, le voy a volver a ceder la palabra a Genoveva Raicovi de Reurbano. Gracias, muchas gracias, Mariana. Ay, arquitecta Ana Rita, no, o sea, fue un gozo realmente esta plática. Es una celebración, ¿no? Felicidades, mis respetos, mi admiración, digo, para cada uno de los integrantes también de Fundar. Oliver, muchas felicidades por toda esta labor que estás haciendo, y pues muchísimas gracias también pues por recuperar este patrimonio, por recuperar nuestro patrimonio gastronómico, por crear estos espacios. Qué gran trabajo en serio están haciendo, y pues hay que sumarnos como sociedad para pues recuperar nuestro México tan lindo que es, y pues a visitar a los museos. Muchas gracias, Ana Rita, y felicidades a todos. A celebrar estos 10 años, y ya me antojaron muchos esos chocolates. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos por este espacio, y en nombre de Reуrbano, pues gracias, y el comercial, síganos en nuestras redes sociales también. Gracias, un abrazo. Continuamos con Oliver Romo, presidente de Difusión de Asuntos Internacionales, Hipatia. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que es un gusto, además de recorrer virtualmente y escuchar la historia. Me viene mucho el tema precisamente de que Ana Rita es la portadora, digamos, pues de esta memoria viva, tanto del museo, pero que también seguramente se va a sumar a la historia del chocolate en México, y que se convierte en un actor urbano fundamental para conjuntar nuevamente la parte arquitectónica con la parte cultural, con la parte gastronómica. Y pues la verdad es que es un enorme gusto, y pues bueno, todo esto sumado desde un punto de vista patrimonial, del patrimonio cultural, del patrimonio arquitectónico, del patrimonio urbano, pues nos lleva precisamente, yo creo que a una definición fundamental de lo que es la identidad mexicana de este siglo XXI, que precisamente nos renueva en las expresiones arquitectónicas, en las expresiones culturales, como en este caso la gastronomía, y que sí invitamos y compartimos con el mundo pues esta vocación de ser una mano abierta, una mano extendida, un libro en el cual todo el mundo podemos escribir, y que bueno, pues construimos literalmente desde la parte arquitectónica, pero también desde la parte cultural, pues páginas que todos los días nos ayudan a reforzarnos. Y pues muchísimas gracias, y nuevamente felicidades a las dos fundaciones. Muchas gracias. Y pues para cerrar, nuevamente la arquitecta María Bustamante, presidenta de Fundarc. Muchas gracias. Gracias a todos los invitados. Gracias por sus palabras, y pues muchas felicidades, Ana Rita. Tu plática ha sido una delicia. De verdad que a mí me ha conmovido muchísimo ver todas las maneras en que han abordado el proyecto. Es un rescate profundo del patrimonio, con muchísimo amor, con muchísima sensibilidad. Me encantó cómo han ido pues trabando estas relaciones de arte, historia, cultura, que refuerza mucho más allá de lo que significa tan solo como hablar de la historia del cacao, sino también de una construcción hacia el futuro. Y me da muchísima alegría pues todo escucharte, ver las preguntas que te hacen, las respuestas, todas las imágenes que nos mostraste son inspiradoras, con todos los invitados que han tenido y las iniciativas frescas, diferentes de abordar la temática. Y también pues celebrar que sí, realmente proyectos como este son admirables. Como decimos, realmente es el hombre quien construye el patrimonio, es el hombre quien lo destruye, y es también el hombre quien lo rescata y le da valor. Y ustedes han hecho un trabajo increíble por darle valor a la colonia, por darle valor a la casa, por darle valor al cacao en México, y pues es una iniciativa que verdad es de admirar. Y ojalá y pues siga una larga vida para el mucho, como dices, aparentemente es fácil lanzar una idea porque pues surge del alma, del corazón, de un impulso de hacer algo que te motiva, pero mantenerlo, ese es el reto.
y yo creo que lo han hecho súper bien. Yo creo que han hecho alianzas muy bonitas como estas que nos platican que van a suceder ahora en septiembre, las cuales difundiremos y acompañaremos con todo gusto, y que pues es eso lo que sigue haciendo que funcionen las cosas, ¿no? Esa presencia tuya como directora del museo, pero también, como dices, de esta sociedad que apoya a proyectos culturales de este tipo. Por eso es una invitación también a todos los que nos escucharon hoy y los que ven las redes, a que lo compartan, a que lo difundan, a que asistan al museo y a que tengan esta, o sea, recurran a él cotidianamente, ¿no? No solamente es una visita de una vez al año, sino pues ir a estas actividades que se organizan, a las noches de museo, a los eventos particulares que se tienen, porque justo eso es lo que lo mantiene vivo, vigente, atractivo, y pues eso, correr la voz, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo a veces son los propios habitantes de una colonia los que no conocen al museo que tienen a una cuadra enfrente, a dos. Entonces es invitar desde sus propios habitantes a que lo conozcan y que se difunda pues el valor de tener este Museo del Chocolate en México y esta labor tan linda que han estado realizando. Muchísimas felicidades, Ana Rita, de verdad que gracias por esta ponencia, nos motivas a crear nuevas cosas, a voltear hacia México y ver lo increíble que tiene en sus espacios, en su arquitectura, en su historia y en todo lo que tiene que dar de patrimonio para el mundo. Entonces, felicidades, Ana Rita, felicidades por estos 10 años y que sigan adelante con mucho éxito. Bueno, pues les agradecemos a todos su interés en esta sesión, así como a nuestra ponente, y los invitamos a participar en nuestros próximos eventos como la plática gratuita La evolución del color este martes 30 de agosto y nuestra próxima ponencia sobre los edificios, escuelas y hospitales de Enrique Yáñez de la Fuente el martes 6 de septiembre. Y por último, también los invitamos a participar en nuestro concurso Diseña una torre y el concurso Adopta un espacio público. Y por último, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Fundark MX en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y nuestros eventos en Eventbrite para conocer más sobre nuestras próximas ponencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan buen domingo todos. Gracias. Muchas gracias.